Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo tengo la gran satisfacción de que esté con nosotros un argentino con gran formación, que ha dejado bien sentados los prestigios del país, profesor, académico, abogado. Creo que no podemos dejar de reconocer los méritos, su brillante carrera. Fue diputado nacional, senador de la Nación, ministro y fue jefe de gabinete en nuestro país y ministro de Obras Públicas cuando la presidencia del doctor Alfonsín. Pero tiene una distinción que creo que es el único argentino que la tiene, académico de Harvard, y ya lo voy a presentar porque si no se me va a ir el programa en el currículum, que es el doctor Rodolfo Terraño. Querido Rodolfo, te agradezco muchísimo que estés acá. Y hablamos, me interesaría que vos le dijeras a los televidentes esta distinción que tenés en esta universidad, con muchas otras, que pinta tu capacidad, tu preocupación. Gran periodista también, me olvidé decirlo. No, en verdad soy por un lado miembro de la American Philosophical Society, que está en Filadelfia, que es una sociedad fundada por Benjamin Franklin. Todas estas son antiguas organizaciones académicas que han pasado durante tantos años. Y la otra es la American Academy of Arts and Sciences. Eso está en Boston. Así es. Sí, no es exactamente Harvard, es la American Academy. Y bueno, allí aún las academias cometen errores, entonces me nombraron allí. Por supuesto, hay tal disparidad. Es ridículo decir, bueno, hay 200 premios Nobel y ahí he estado y junto en el sector que estoy yo está Mandela y entró Hillary Clinton. No, pero quiero decir, porque es tan grande, tan importante y hay una disparidad y hay gente de 10, gente de 4 y gente de 3. Me olvidé decir algo que es importante, me parece, en lo político, ¿no? Vos militaste en el Movimiento de Integración y Desarrollo y fuiste presidente de la Unión Cívica Radical también. Nos conocimos allá por los 80 y tantos, en mi provincia. Claro, con funciones. En funciones. Almorzamos ese día. Querido Rodolfo, ¿cómo estás viendo este momento? Año electoral, siglo XXI. Estábamos hablando de otro siglo en aquel momento, del pasado, pero esto no quiere decir que vos estás actualizado, estás ayornado, diremos, y estudiando y trabajando siempre, ¿no? A mí me inquietan algunas cosas. En primer lugar, la importancia política y social de los problemas económicos generalmente se ve cuando estallan los problemas. Efectivamente. Antes parece cuestión de técnicos, ¿no? Que era lo que pasaba con el 1 a 1, cuando yo debatía con Cavallo, Me acuerdo. o cuando en la puja por la candidatura presidencial con De la Rúa decía que había que salir del 1 a 1. Todo eso parecían cosas de tecnicismo, ¿no? Y bueno, Montamat y yo... Daniel Montamat. Gran amigo, querido amigo. Va a presentar su libro estos días, ¿no? Sí, sí, lo presento. El libro que es muy importante. ¿Sabes que yo lo nombré? Lo trajo acá la primera vez. Sí, yo sé. ¿Sabes que yo nombré a Montamat presidente de YPF cuando él tenía 33 años y no lo conocía nadie? Y de Gas del Estado también fue presidente, ¿no? No, fue presidente de YPF y después secretario de Energía. Sí, claro. Está entre los 8 que han hecho plan de políticas públicas. Que es muy importante eso, ¿no? Que se reúna gente de distintos partidos con competencia a armar un plan. Bueno, Daniel, yo sostenía que íbamos a una crisis si se mantenía el 1 a 1, y Daniel hizo un estudio tomando en cuenta nivel de reservas, calendario de compromisos externos, nivel de inflación, déficit fiscal, balanza comercial, y calculó que el sistema estallaba en marzo del 2002 y estalló en diciembre del 2001, de modo que era hasta previsible que eso ocurriera, pero no se lo veía. Me parece que ahora estamos en una situación similar, no por la magnitud del problema, pero en una situación similar, porque hay muchos problemas económicos que no se están viendo. Ya no se están viendo.
Pero he visto, por ejemplo, un análisis de un hombre muy inteligente como Ismael Bermúdez, de 12 millones de argentinos que están por debajo de 3.000 pesos mensuales. Sí, claro. Lamentablemente. Y bueno, y Daniel nos lleva una ventaja, es doctor en Derecho y en Ciencias Económicas, ¿no? Por supuesto. Con medalla de oro se graduó en las dos carreras. Bueno, lo que yo veo es esto. Tenemos un tipo de cambio atrasado. Exacto. La gente bueno, pero empecemos. Esto resulta a veces demasiado críptico para la gente, pero una manera de controlar por un tiempito la inflación y después agravar el problema es abaratar el dólar. Y eso es lo que hicieron con distintos métodos Martínez de Hoz, Cavallo y el actual gobierno, por distintos métodos. Pero llega un momento que eso entra en crisis porque uno de los efectos que tiene es que te inundan el mercado interno con productos importados y empiezan las quiebras de las fábricas, el desempleo, etc. Ahora estamos en esa situación. ¿Por qué se impide la importación, se restringe la compra de dólares? Precisamente porque estamos en ese problema. Para resolver ese problema, si se deprecia la moneda, aumenta la inflación, que ya tenemos una inflación extraordinaria. ¿Puede calcular el 30%, Rodolfo? Pero puede llegar a más. Pues más. Si se resuelve un problema, se dispara el otro. Bueno, se dispara ya la inflación. Sabés que estamos con Eritrea, el Congo, Irán, Venezuela, y nosotros estamos al tope de la inflación mundial. Sí. Bueno, y el gasto público creo que está en el 45%. El gasto político. El gasto político. Claro, porque el gasto público generalmente se entiende el gasto para la educación, para la salud, para las obras públicas. Claro. No, esto es un gasto político muy grande. Es muy difícil que se tomen las medidas que hay que tomar, fiscales y monetarias, para controlar la inflación, porque eso en un momento electoral no es favorable a quien gobierna. Año electoral, claro. Entonces, yo veo esa situación y veo que el gobierno huye para adelante. Cuando tiene un problema, huye para adelante, plantea otro problema, es decir, un día saca una cosa, y veo que los opositores bailan al compás. Tal cual, eso te iba a decir. Yo creo que nosotros también somos culpables porque bailamos al compás, como decís vos. ¿Sí? Es decir, se comienza a discutir, por ejemplo, una cosa imposible como es la reforma constitucional para permitir una reelección. Y todos los opositores discutiendo eso, uniéndose con el mensaje que se transmite. Bueno, primero, es ignorar que eso no lo van a permitir los propios sectores del peronismo, que no van a dar su apoyo para que haya un cuarto periodo kirchnerista, suponiendo que además, en el caso de ser reelegible, fuera a ser reelegida la presidenta, que yo no lo creo. Pero se comienza a hablar de eso. ¿Y cuál es el mensaje que da todo un grupo de opositores uniéndose contra la RR? Da la impresión de que si hay reforma electoral, reforma constitucional, esta señora les gana a todos juntos. Entonces es una sensación como de impotencia, como de miedo. Yo creo que no hay que hacerlo. Yo en eso planteo la no reforma, diremos. También me opuse a la 94, claro. Pero vos te oponés a la reforma por lo mismo que me opongo yo. Sí. Es decir, es abrir la caja de Pandora. Efectivamente. No sabés en una qué convención no saben que termina, claro. Pero, por supuesto, pero no termina, en este contexto no terminaría en nada bueno. Totalmente. Entonces, no me opongo a eso. Pero la idea de salir a hacer el juego, porque ¿qué ocurre? Este gobierno se va en 2 años. Sí. Entonces el gobierno va perdiendo poder. El que se está yendo pierde poder. Entonces tiene que crear cosas, primero para la fantasía de que se puede quedar, y segundo para obligar a opositores que caen en la trampa a discutir cada día lo que el gobierno quiere. Vos viste que vos que ocupaste varias funciones públicas. Los últimos días, si no tenés buena relación, pedí un vaso de agua, no lo conseguís. Claro. Este es un poco el esquema. Y además las cosas se van anticipando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es ya una puja entre los distintos sectores de poder por la sucesión. Sí. ¿Y vos no crees que en lo internacional, vos que tenés tanta experiencia en este aspecto, Rodolfo, no es que el mundo nos sacó, sino nosotros nos hemos ido voluntariamente del mundo? En cuanto a nuestra inserción internacional me refiero. Y nos vamos del mundo desarrollado. Eso es lo que digo.
del mundo de instituciones fuertes, ¿eh? No es que nos vamos del mundo porque el mundo tiene distintos bolsones. Claro. Pero me parece que sí, que no hay una política internacional, hay esta idea de... la política internacional es la defensa de los intereses nacionales en todas las relaciones bilaterales y multilaterales. Eso es la política internacional. No es la formación de un club de simpatías, de afinidades ideológicas. Es una cuestión de intereses, no de afectos, ¿no? No, claro que no es una cuestión de afecto. Y además tampoco es una cuestión de interferir en los asuntos de otros países, ni permitir que se interfieran en los nuestros. Pero eso es entonces, si uno juzga el interés nacional en las relaciones internacionales, bueno, por supuesto que va a propender a una serie de políticas que favorezcan el desarrollo económico. Una es la inversión. Reglas claras de juego, seguridad jurídica. Bueno, estamos medio séptimo, creo, en Latinoamérica, ¿no? ¿Sabés? Sí. Tenés datos concretos también. Pero claro, es que hay cosas que no se ven. Vamos a suponer, sí. Que estás de acuerdo con que se hayan nacionalizado las AFJP, de acuerdo que se haya estatizado aerolíneas, de acuerdo con que se haya estatizado YPF. Supongamos que estás de acuerdo con todas esas cosas. Lo que no podés negar es el impacto que eso tiene, porque alguien que quiere invertir en un país donde pasan esas cosas se abstiene. Y cuando hablábamos de Montamat, y de los secretarios de energía, cuando el otro día el doctor Alieto Guadaña decía un poco lo que... Bueno, pero Alieto es uno de los que integra ese sector. El grupo de los 8, diremos. El grupo de los 8, él también lo integra. Y ahí están exministros de Alfonsín, de radicales, peronistas. De todos. Bueno, muy bien. Ellos dicen que para sustentar una tasa de crecimiento de 5%, la Argentina necesita invertir en energía 9.000 millones de dólares por año. Las inversiones en energía, como las inversiones en infraestructura, se recuperan a los 9, a los 10, a los 11 años. Claro. Entonces, en un país donde hay esa movilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde un día te dan una empresa, otro día te la quitan, bueno, ¿cómo es posible que yo vaya a arriesgar enormes cantidades de dinero que voy a recuperar a los 10 años sin saber qué va a pasar a los 5? No, fíjate qué es lo que pasó. Néstor Kirchner fue uno de los capitanes que dirigió la privatización de YPF. O sea que yo me opuse a la privatización en el Senado, vos lo sabés. En el Senado, pero en diputados él hizo el lobby público, llamó a sus diputados a votar. Bueno, la privatización estuvo dirigida en definitiva por Menem y Kirchner. Entonces, después, años más tarde, parece que no hubiese sido así y se cambian las reglas. No me refiero a que se haya cambiado de opinión, porque eso puede ser, y hasta puede ser honesto, ¿no? Bueno, tenemos el caso de que en menos de 4 años don Arturo logró el autoabastecimiento petrolero, porque vio que era lo necesario para el país. No, yo lo que no estoy señalando aquí el cambio de Kirchner, quiero decir que si no dos gobiernos diferentes, no, sino un propio gobierno, un día toma una decisión y el otro día la revierte. O en el mismo día a veces. O en el mismo día, claro. O un sector, digamos, aunque no sea el mismo gobierno, un sector político importante como es el peronismo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay elementos muy, muy inquietantes, pero hay que pensar en el 2015 y en qué pasa después. ¿Vos no creés, Rodolfo, eso ahora que me decís esto? Yo creo que este es un año fundamental, teniendo justamente en cuenta el 2015. Creo que el 2013 tiene una trascendencia enorme para que el 2015 las cosas anden mejor, diremos, lleguemos bien. Yo creo que sí. Va a modificarse la composición parlamentaria. Parlamentaria para el año. Creo que no va a haber quórum propio, que no va a haber suficiente mayoría para las leyes que requieren mayorías especiales. Entonces me parece que se van a crear condiciones muy diferentes, con un ejecutivo que además va a estar perdiendo poder. Entonces lo que importa no es atacar la situación de hoy o políticamente, lo que importa es ver, bueno, ¿qué hacemos después? ¿Y vos no crees, Rodolfo, que otra cosa fundamental es
que dejemos de improvisar y tengamos continuidad, porque acá tenemos la mala costumbre de que viene un gobierno, y yo lo digo siempre, por eso lo reitero, tira por tierra todo lo que hizo el anterior, y siempre hay algo bueno. Por ejemplo, te doy un caso. Tú eras ministro de Obras y Servicios Públicos. Planteaste el plan de la privatización de aerolíneas. Yo, por ejemplo, como se hizo, no lo compartí. Con Iberia, y viste el resultado al cual llegamos. Es lo mismo que otras cosas que se hicieron a tambor batiente y no es lo más conveniente. Luego hay cosas que tenemos que analizarla, estudiarla, profundizar el análisis hasta con audiencias públicas, consultar un poco las cosas, ¿no? Porque tú viste la experiencia de este ministerio que de Obras Públicas fue trascendente. Yo creo que hay que analizar las cosas por su propio mérito, aisladamente. Alguna vez propuse que habría que hacer un debate nacional. Exacto. No, pero espera, con las reglas de un concurso literario. Está bueno. Vos te presentás a un concurso literario, elegís un seudónimo, tu obra va dentro de un sobre cerrado, el jurado la abre, lee la obra, no sabe que la escribió Romero Feris, tiene un seudónimo, decide si esta obra es mejor que la otra, y en un momento se premia esta obra, abren el sobre y es el señor Romero Feris el autor. Bueno, digo, habría que debatir ideas de esa manera, analizar sin saber quién lo dijo, ni qué intención probable puede tener, ni hacer el psicoanálisis del autor, ni nada. Leer a ver si eso es bueno o malo. Si no aprendemos, por supuesto es una manera de decirlo del concurso literario, pero si no aprendemos a analizar las cosas por su propio mérito, tal cual, es muy difícil avanzar. Es muy difícil. Querido Rodolfo, ahora hace 3 días, hoy es jueves, el lunes, la señora Presidente planteó el tema, yo le denomino la reforma judicial. Entra a jugar distintos aspectos. El Consejo de la Magistratura, que yo a pesar de no haber puesto la reforma del 94, creo que fue un hecho positivo. Pero lo que yo sostengo tiene que ser de 20 miembros para que no haya mayoría del oficialismo o del gobierno. Porque la justicia es un tema sumamente serio. El otro tema es que tiene que ver con esto, las medidas cautelares que son fundamentales, que pueden ser dañadas en esta fecha. Otra cuestión es esto de elegir los miembros del Consejo a través del voto popular. Me parece un error. Creo que es un tema que merece ser analizado en profundidad. Habrá que analizar y leer la letra chica con profunda seriedad, me parece. No sé qué opinas vos de este tema. Bueno, sin duda, una reforma institucional requiere, primero, seriedad, estudio. Después hay otra cosa que es, yo diría, inexcusable en cualquier reforma constitucional, que el plazo el inicio de su vigencia, que tiene que estar dilatado en el tiempo. Una reforma de esta naturaleza no se puede hacer y ponerla en marcha el mismo día, porque cuando se reforman las instituciones, en el momento de reformar hay que no saber a quién puede favorecer y a quién puede perjudicar, que es como se hace en todo el mundo serio. Totalmente. Se pone una fecha de inicio dilatada en el tiempo para que se vayan desarrollando, armando las cosas, pero que en el momento de entrar en vigencia, bueno, puede hacer que no favorezca a quien se pensó en su momento que iba a favorecer. Totalmente. Entonces, fíjate, una ley modificada para que tenga, como es visible que se propone, efecto favorable de inmediato, y a mí me parece que ya empezar a analizarla y la letra chica, la letra grande. yo creo que es grave el tema. Sí, yo creo que es grave. Lo mismo que la libertad. Yo diría, si a vos me permitís, yo creo que la libertad es la que se está sintiendo afectada. Y somos medio responsables de oficialismo, oposición. Yo creo que hay que adoptar otra metodología, otra instrumentación, como decís. Y yo estaba viendo el artículo 114 de la Constitución, que refiere al Consejo de la Magistratura. Fue una ley especial, pero el inciso 2, por ejemplo, o el segundo párrafo, dice que con esto no se cumpliría. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos
resultantes de la elección popular de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Seguirá integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Y después dice, entran a designar y a destituir o derrocar jueces. Yo te digo lo que nos pasó, por ejemplo, en su momento antes de esto, y yo lo dije acá públicamente, lo vuelvo a decir, hay algunas personas que no pueden ser jueces, que no están en condiciones. Yo lo nombré en su momento y voté por su destitución en el Senado, doctor Ollarvide, que me disculpe, yo no comparto su actitud. Yo creo que esto es un tema muy serio, el tema del Poder Judicial tenemos que respetar a rajatabla. Estas reformas para favorecer al Ejecutivo después no alcanzan, porque en verdad, cuando la señora Kirchner presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se impulsó el Gobierno Nacional una reforma del Consejo de la Magistratura, por la cual hoy ya tiene un control en cierta forma del Consejo de la Magistratura. Claro, entonces puede ponerle bolilla negra al candidato que no le gusta, puede echarle un salvavidas al juez amigo que está por hundirse. Entonces ya se tiene, pero eso no alcanza, no es suficiente ahora porque le prorrogaron la cautelar a Clarín. Entonces vamos a reformar la justicia para que no haya cautelar. Bueno, ese avanza y se van destruyendo todo para satisfacer necesidades coyunturales del gobierno de turno. Sí, nos hace un daño enorme, no solamente internamente, sino externamente, ¿no te parece? Nos queda 1 minuto y medio, te dejo para que redondees. ¿Cómo crees que tenemos que avanzar en esto? Yo creo que tenemos que darle importancia a la elección. Al país, fuera de los sectores políticos, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista, ¿qué podemos hacer por ¿qué el podemos país? hacer? Ahí está. Aparte de criticar. Exacto. Bueno, muy bien, tengo que pensar. En la elección es muy importante que la gente entienda que esta elección es decisiva, que no es una instancia más, que todo lo que estamos hablando se puede hacer, todas las cosas malas se pueden hacer si la elección no marca un avance muy importante de las fuerzas opositoras. Totalmente. Todos. Y después entender que las fuerzas opositoras tienen que dejar la mentalidad opositora, pensar en el 2015 y pensar cómo gobernar y qué hacer, cómo resolver. Si le tocaran estar en la función pública. Y además tiene que tener vocación de que le toque. Está bueno. Sí, vocación de poder. Y además tener idea de lo que haría y transmitírselo a la gente. Es decir, basta de criticar lo de hoy como si fuera eterno. Lo de hoy se va a ir disolviendo en 2 años, pero hay que saber qué viene después y eso lo tenemos que hacer nosotros. Querido Rodolfo, para terminar te quiero agradecer muchísimo, pero lo que vos acabas de decir lo resumiría en lo que dijo nuestro Santo Padre el otro día cuando dijo: hay que hacer actividad política siempre y cuando tienda al bien común. Claro. Te agradezco enormemente tu presencia. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos 2 cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Le agradezco profundamente a mi querido amigo el doctor
Rodolfo Tenardo en su participación hoy en Corrientes de Pensamiento. De acuerdo a sus manifestaciones, a este diálogo, a lo que hemos analizado, creo que es fundamental y surge como consecuencia que todos tenemos que hacer ese examen de conciencia, de tratar de superar los emparentamientos, la crispación. Y fundamentalmente creo que es necesario darse cuenta, tomar plena conciencia que este es un año de enorme trascendencia. La sociedad, en definitiva, a veces reacciona emocionalmente y no como verdaderamente corresponde. Tienen razón aquellos cacerolazos donde la gente dijo queremos justicia, pero no una justicia digitada y manejada por un poder central. Y tampoco estamos exentos de responsabilidad los que militamos en la oposición. Fue contra toda la dirigencia en definitiva, no solamente la política, sino creo que la gente lo que está esperando es que entre todos encontremos el camino que nos lleve a un futuro mejor para nuestros compatriotas. Decíamos recién que es fundamental defender la libertad. Y la madre de la libertad es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y fundamentalmente en el sistema republicano el poder judicial tiene que ser impoluto, transparente, cristalino, donde los otros poderes del Estado no tengan ninguna injerencia que pueda modificar el rumbo de la defensa de la Constitución y la defensa de la ley. Por eso creo que es fundamental, voy a recordar la frase de la Gaceta de Buenos Aires, cuando Mariano Moreno decía, qué bien aquellos pueblos que pueden expresar lo que sienten y pueden decir de la misma manera lo que piensan. Yo creo que este es un desafío, y diría más que desafío, es una obligación que tenemos todos de trabajar en defensa de la libertad, para que nos ubiquemos en el lugar que todos pretendemos de los seres humanos, de nuestros compatriotas que queremos un futuro mejor para nuestra patria, para nuestro país. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.